Entonces lo que voy a hacer es dibujar, vamos a hablar primero del tema de funciones y rapidez de cambio. Una vista rápida. Se va a hacer el tema. Paso esto. Este tema tiene particular importancia acá, porque en este tópico, lo que es rapidez media y rapidez instantánea, aquí ustedes tienen el primer contacto inicial a nivel intuitivo con conceptos como derivación e integración. De hecho, rapidez media y rapidez instantánea de cambio es una forma gráfica intuitiva de acercarse a la derivada, y área bajo la curva es la forma gráfica intuitiva de acercarse a lo que es integrales. Un disclaimer acá, no los vamos a hacer derivar ni integrar acá. Esa es tarea matemática. Ustedes en matemática 1 recién van a aprender límites y derivadas. Todo lo que tenga que ver, todos los temas relacionados con esos tópicos los van a ver ahí y se los van a evaluar ahí. Aquí no les vamos a pedir derivar, menos integral, que corresponde a matemática 2. Sino les vamos a dar una visión intuitiva del tema. Y le vamos a decir de que esto, por ejemplo, esto es rapidez instantánea de cambio, y a partir de esto esto tiene que ver con el concepto de derivada. Vamos a ver, vamos a ver abajo la curva, y esto tiene que ver con el concepto de integral, pero no los vamos a hacer ni derivar ni integrar. Para poder hacer eso tienen que primero haber visto eso como corresponde en matemática, y después de que hayan visto eso en matemática, los podemos hacer ocupar esa herramienta en aplicaciones físicas. ¿Ok? Vamos a considerar un fenómeno, supongamos, vamos a suponer una función cualquiera. Primera cosa que hay que decir, en general los fenómenos naturales, en términos bien generales, esto me quedó muy grande, uno lo va a poder expresar como físicas que varían con el tiempo. Primera cosa que hay que decir, que todos los fenómenos naturales se pueden expresar o se pueden entender, más que expresar, se pueden entender como cantidades físicas que varían en el tiempo. O sea, la temperatura varía en el tiempo. Por ejemplo, un cuerpo que se va moviendo tiene un cuerpo que se va moviendo puede encontrar la posición, la forma en que varía su posición, la velocidad, la aceleración en el tiempo, y así. ¿Ya? Entonces, una de las tareas de mayor interés del mundo, de lo que hay que ser científico, es buscar desarrollar modelos en torno a esos fenómenos. Voy a anotar eso acá. Es modelar estos fenómenos. ¿Qué significa? Que es analizarlos y analizarlos para encontrar una relación
matemática que lo represente. Y permite hacer predicciones. O sea, yo busco, por ejemplo, para el caso de un movimiento, me parece que me falta luz. No, está bien, estamos bien de luz. Por ejemplo, para el caso de movimiento, para el caso de movimiento rectilíneo uniforme, como parte de ese movimiento, me interesa conocer cómo cambia la posición en función del tiempo, cómo cambia la velocidad en función del tiempo, y hago un modelo, o sea, busco una ecuación matemática o una expresión matemática que lo represente, en qué posición va a estar el cuerpo en cada instante y que me permita hacer predicciones, es decir, de que me permita saber, por ejemplo, si dada esta expresión, por ejemplo, a los 80 segundos, en qué posición va a estar. En eso consiste establecer, para eso se necesitan los modelos. Entonces, estos modelos se suelen representar como, obviamente, tablas de datos, gráficos o funciones matemáticas. Y aquí entra todo el tema de las funciones. ¿Ya? Como podría ser, por ejemplo, esta. Aquí voy a colocar, ahí tengo un dibujo de una... Por ejemplo, supongamos que esta función f de t representa un fenómeno matemático. ¿Ya? Representa cualquier fenómeno físico. Vamos a tirar que esto sea... una cosa así. Otra cosa que hay que decir es que aquí, en general, voy a escribirlo acá, los fenómenos naturales dependen de muchas variables. Algunas que son más importantes, para el fenómeno, que otras. O sea, hay algunas que son más importantes en el fenómeno que otras. Algunas son más importantes algunas tienen un efecto fácilmente predecible, mientras que otras no se pueden predecir. Y que entramos aquí lo que se llaman los fenómenos, se me está yendo el nombre en estos momentos, se me está yendo un nombre acá, tengo un pequeño ataque de Alzheimer, discúlpenme.
Me encontré la palabra, que ¿cierto? Que se llaman los fenómenos determinísticos. Factores, o más que fenómenos, podríamos hablar de factores determinísticos. Que son aquellos que se pueden producir, se pueden predecir. A ver, parece que estoy tapando algo acá. Son aquellos que se pueden predecir fácilmente a través de funciones matemáticas regulares. O sea, tú ves la trayectoria y puedes ver fácilmente que esto se parece, que esa expresión se puede asimilar a una recta, a una parábola, a una sinusoidal. Entonces tú puedes, o sea, son fenómenos cuya influencia tú puedes llevar a través de una función. Pero hay otros factores que son aleatorios. Por ejemplo, el lanzamiento de un dado. Estos los factores aleatorios son aquellos donde se puede hacer una predicción en forma de función. O sea, que puedes tomar cualquier valor en cualquier momento. Para los cuales se requiere otro tipo de elementos. Se requieren elementos de una asignatura que van a tener ustedes posteriormente, que es probabilidades y estadísticas. Por ejemplo, el lanzamiento de un dado, ustedes no... Si ustedes quisieran analizarlo determinísticamente, depende de demasiados factores que ustedes no pueden controlar. Por ejemplo, la posición que tomo el dado, la forma en que lo lanzo, la resistencia del viento y una serie de cuestiones que ustedes no están en condiciones de controlar. Entonces, para esos casos, lo que se usa es probabilidades y estadísticas. Y eso es toda una teoría que ustedes van a tener oportunidad de ver en ese ramo de matemática. Sin embargo, hay otros fenómenos, por ejemplo, que sería, por ejemplo, el movimiento de un vehículo, la trayectoria de un vehículo que se mueve de forma rectilínea con velocidad constante, en donde hay ciertos factores como la velocidad. Desconociendo la velocidad, pueden predecir fácilmente cómo va a ser su trayectoria. Ahora, sin el prejuicio de eso, al hacer la medición, hay diversos factores que son relacionados con el proceso de medición y otros que los cuales no se pueden controlar, que van a hacer que la medición no dé exacta a lo que tendría que dar un modelo. ¿Ya? Entonces aquí voy a entrar algo que otras, algunas más, algunas tienen efectos fácilmente predecibles, otras no se pueden predecir. Más que factores, aquí me tendría que hablar de fenómenos. Porque estos son fenómenos. Fenómenos aleatorios son aquellos en los que no se puede hacer una predicción en forma de una función, por lo cual se requieren, para abordar estos problemas, estos fenómenos aleatorios, ahí tienen que entrar a probabilidad y estadística. Ahí tenemos una función, esto se expresa como, voy a escribirlo acá,
Esto de acá, el tiempo de la variable independiente, que es la que no va, que es la que se considera que transcurre normalmente, sin ningún control, es el tiempo. En la función esta es la variable independiente, y esta es la variable dependiente, que es la que se va a medir en función del tiempo, de la variable independiente. Para nosotros, para efectos de este curso, y hasta 130, el tiempo va a transcurrir, va a avanzar hacia adelante en una tasa común, y no hay vuelta que darle. En física 140, cuando vean lo que es relatividad y ese tipo de cosas, ahí esa suposición se va a ver cuestionada. Pero por ahora vamos a trabajar con esta idea. Ya. Voy a guardar esta pizarra. Aquí tengo una planilla Excel, donde tengo aquí lo que podría ser una tabla de una función. Por ejemplo, distancia en función del tiempo. Donde hay una serie de datos. ¿Ya? Voy a... En Excel ustedes, una cosa que van a tener que aprender, me parece que uno de los videos se les enseña, es a hacer un gráfico, hacer el gráfico de esto y sacar tendencias. Aquí vamos a ocupar un gráfico de dispersión con puntos. Aquí lo que estamos tomando no es la función propiamente tal, sino lo que estamos tomando son ciertos puntos de la función. Por lo tanto, lo que tenemos que graficar son puntos. De la tabla tiene que ser un gráfico con puntos, no puede ser un gráfico con líneas. Porque entre medio, en el instante, por ejemplo, 0,5 no tenemos idea de lo que pasó, puede desviarse a cualquier lado. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a tener que sacar gráfico con puntos. Entonces voy a tener que armar esto. Voy a seleccionar datos. Voy a ponerle este gráfico. ¿Se está viendo la serie o no? Voy a seleccionar los valores X de la serie y los valores Y de la serie. Aceptar. Entonces aquí tengo un gráfico que se ve recto, pero tiene algunas variaciones. ¿Ya? No muy pronunciadas, pero las tiene. Porque seguramente el sistema de medición fue imperfecto, porque quizás el movimiento no fue tan tuvo algunas pequeñas diferencias respecto a lo que se considera predecible. Entonces, a partir de este gráfico el Excel te permite hacer lo que son estimaciones de tendencias. Entonces tú dices, ya, esto se parece a una recta, no es exactamente una recta, pero se parece. Entonces Excel te permite, por ejemplo, tú te posicionas en esas líneas, puntos, y puedes hacer algo que se llama agregar línea de tendencia. Y aquí puedes ver diferentes opciones. Exponencial, lineal, logarítmica. Lineal nos interesa acá. Presentar una ecuación en el gráfico y presentar un factor R cuadrado. Tú abres y aquí te aparece lo que sería la ecuación de este. ¿Ya? Esta recta de acá representa un modelo lineal de este conjunto de puntos. ¿Ya? Entonces tenemos pendiente por X más N, tenemos la pendiente de esa recta, el intersecto de la recta con el eje X, y tenemos un factor R cuadrado. ¿Qué es ese factor R cuadrado? Es un número
que va entre 0 y 1, que te indica lo aproximado que está la recta a los puntos. Y le dé la siguiente, que mientras más cercano a 1 sea, mejor el modelo. Mientras más cercano esté a 1, vamos a tener, va a significar que el modelo va a ser mejor. En este caso tenemos 0.9975, que es un muy buen valor. ¿Ya? Este procedimiento que se suele hacer para analizar, para generar modelos lineales. ¿Ya? Este sería el modelo que nos permite Excel. Ahora, no sé si hay alguna duda con esto hasta acá. Voy a... Metimos de carambola una función lineal. No. Aquí yo quiero... Metimos de carambola una función lineal. F de t. Ahí tenemos una función lineal típica. Ustedes ya vieron funciones lineales, analíticas y todo eso en matemática, ¿no? Donde tenemos número n. Esta sería lo que corresponde a una función lineal. Donde voy a colocarle esto ahí. F de t sería m por t más n. Donde m sería la pendiente. Y n sería el intercepto. ¿Ya? Es una cosa que quiero buscar acá rápidamente, que es un video donde se ilustra el tema del ajuste de la mejor recta, que es el procedimiento que nosotros vimos. ¿Cómo sería eso si no tuviéramos Excel? ¿O cómo lo hacíamos eso cuando no teníamos Excel? Y aquí se muestra cómo se hace la estimación de la mejor recta a partir de puntos usando una regla. A continuación vamos a intentar describir cómo se hace la estimación de la mejor recta. Para eso tenemos aquí un gráfico de puntos que representa la relación entre dos variables físicas, por ejemplo el peso y la altura, y esta regla transparente que tenemos acá. Lo que vamos a hacer es ubicar la regla de tal manera de que haya tantos puntos arriba de la recta como debajo de la recta. Entonces tenemos que jugar con esta regla, hacerla girar, ubicarla. Aquí tenemos, por ejemplo, 3 puntos arriba. Aquí tenemos 4 puntos arriba, 3 puntos arriba, 3 en la línea, 5 abajo, quizá hay que mover un poco más. Entonces hay que empezar a ajustar, girar y todo lo que sea necesario para que tengamos la mejor recta posible, al ojo. Esto es estimación al ojo. Lo que significa es que necesariamente van a haber diferencias, no existe una única respuesta correcta. Consideremos que esta sería una posición razonable. Quizá alguna persona, probablemente otra persona encontraría otra posición, pero bueno, después trazamos la recta, que en este caso la podemos hacer con esta aplicación. Estamos haciendo el dibujo en PowerPoint. Ahí tenemos el dibujo y nos quedaría una cosa así más o menos. Ustedes seguramente van a tener que usar un lápiz. Sacamos la regla y ahí tenemos la mejor recta. Y con esta mejor recta vamos a tener que encontrar una ecuación del tipo y es igual a m por x más c, donde m va a ser la pendiente y c el intercepto con el eje y. C en este caso lo vamos a poder leer directamente el gráfico en este punto de acá. Esto de acá sería c, el intercepto de la recta con el eje de altura. Y la pendiente se obtiene a partir de 2 puntos.
un punto sería el del intercepto, que sería en este caso el 0,6, y tenemos que buscar otro punto, idealmente lo más lejano posible, de manera a poder obtener una mejor estimación. Un punto podría ser, por ejemplo, este, ahí, por acá. A este lo vamos a llamar P1, este lo vamos a llamar A1, que también se pueden estimar directamente del gráfico. Entonces vamos a tener un segundo punto que va a ser el P1 A1, de donde la pendiente va a ser, por ejemplo, A1 menos C dividido en P1 menos 0. A grandes rasgos, esa sería la manera de estimar la mejor recta. Voy a ver si puedo pegarlo acá. Este es el mismo gráfico que generamos con puntos aquí. Ahí tenemos el gráfico. Aquí tenemos el gráfico con puntos. Aquí voy a pegar la tabla que generamos. Voy a pegar el gráfico con el modelo. ¿Ya? ¿Qué me permite tener este modelo? Me permite hacer dos cosas. ¿Ya? Uno, que me permite algo que se llama interpolar y otra cosa que se llama extrapolar. Interpolar, que sería predecir el valor de la función para un cierto instante dentro del rango de datos en el cual no se midió. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Interpolar se refiere a predecir el valor de la función para un instante dentro del rango en el cual no se midió, porque tenemos nosotros valores de 0, 1 hasta 12. Pero si quisiéramos conocer el valor de 5,5, con los puros puntos no podemos decir nada, porque si conocemos el de 5, conocemos el de 6, pero no el de 5,5. Pero al establecer un modelo, podemos decir, ¿cómo sería este valor de 5,5? Evalúo I en 2,9492 por 5,5 más 5,1182, y por eso tengo el valor que tendría en 5,5. Y lo otro que puede hacerse es extrapolar, que sería hacer la misma predicción o ver cómo va a estar el fenómeno posterior al rango de datos. Y esto es lo que se llama hacer pronósticos, predicciones. En el fondo, el informe meteorológico es una extrapolación. Analizo las condiciones actuales, planteo un modelo y a partir de ese modelo predigo cómo va a ser el pronóstico del tiempo en 2 días más. El problema es que el clima es algo que es muy cambiante. Las condiciones cambian de un momento a otro, por eso los pronósticos muchas veces se van al tacho. Por ejemplo, tengo datos hasta 12 acá. Con este modelo yo podría decir cuánto va a ser la función en 15.
¿O cuánto va a ser la función en 20? Eso sería extrapolar. Interpolar sería dentro del rango de datos, pero en un valor no medido. O que sería entre los valores conocidos. Y extrapolar sería predecir fuera del rango de datos, más allá del rango de datos. Vamos a agarrar esta función. Y vamos a poner dos puntos cualquiera, T1 y T2. ¿Ya? Vamos a poner este punto acá. Vamos a poner dos puntos cualquiera aquí. Estos dos puntos cualquiera van a estar en ciertos instantes de tiempo, van a tener ciertos valores de función. ¿Ya? Este va a tener un tiempo T1, este va a tener un tiempo T2. Este va a ser un f de T1. Este va a ser un f de T2. Nos van a interesar estos dos intervalos de acá. Esto aquí se conoce como delta T. Esto aquí sería delta F. ¿Ya? Vamos a llamar como cambio, que sería el delta F, es entre T1 y T2 sería F de T2 menos F de T1. Y aquí vamos a definir la rapidez de cambio de la siguiente manera. ¿Qué sería? La rapidez de cambio la vamos a definir de la siguiente manera, como, y la vamos a llamar como rapidez media de cambio. Yo tengo que colocarle el apellido media acá. Voy a tener que escribir acá. Porque primero tenemos que hablar de esto sí sería la rapidez media de cambio de BF, que es este cambio delta F partido en el delta T, donde esto nos quedaría F de T2 menos F de T1 dividido en T2 menos T1. Así se fijan, esto sería la función de T2 menos la función de T1 partida en T2 menos T1. Eso equivale, voy a tirar aquí una recta acá. Si consideramos esta recta que pasa por los dos puntos, la que se llama esta recta aquí, que es, como está en café, la voy a escribir acá, sería
la recta secante al gráfico, la pendiente de esta recta secante al gráfico sería la rapidez media de cambio. ¿Ya? Ahora, si T1 lo igualamos a T y T2 lo igualamos a un T más delta T, que eso lo podemos pensar de la siguiente manera, de tal manera de que T2 menos T1 sea delta T, no me quedó para nada, no me gustó para nada cómo quedó esto. De repente el lápiz de la tabla me juega malas pasadas. Entonces, en este caso, esta rapidez media de cambio se puede escribir de esta forma. Queda escrita como F de T más delta T menos F de T partido en delta T. Ahora, ¿qué va a pasar? Aquí hay una cosa, tema que yo creo que lo voy a tener que... Tenía un Excel que me ilustraba esto, pero creo que me demoraría mucho en traerlo. Tendré que buscarlo, no sé dónde está, pero me comprometo en traerlo el jueves. En el cual, ¿qué pasa cuando acercamos T1 y T2? Eso lo van a poder ver también bien en el video, en las clases asincrónicas. Cuando T1 se acerca, cuando el delta T se hace chico, o sea, cuando delta T se hace chico, o sea, cuando T1 se acerca a T2, esta cosa va a tender a lo siguiente. Voy a mostrar aquí. Cuando se hace 0, o sea, vamos a ir acercando T1 y T2 a T1 progresivamente. Si ustedes hacen eso progresivamente, va a tener que nuevamente copiar esto acá. ¿Ya? Tenemos el mismo gráfico. ¿Ya? Entonces nos va a quedar una cosa así. ¿Ya? Estamos en este instante T acá. Y la recta, y a medida que vamos acercándonos, a medida que estos dos puntos se van haciendo muy cercanos, el gráfico va a tender a parecerse a un gráfico así. A ver si me sale bien a la primera. Ahí está. A una recta tangente. ¿Qué va a pasar? De que cuando este delta T se hace pequeño, esta recta va a tender a acercarse progresivamente a esta recta de acá. Esta sería recta tangente gráfico en un punto.
Y vamos a tener aquí que la pendiente de esta recta tangente será lo que se conoce como la rapidez instantánea de cambio. ¿Cuál es la diferencia entre rapidez media y rapidez instantánea? La rapidez media es un promedio entre 2 puntos. La rapidez instantánea está en 1 punto. Voy a anotar eso aquí. Rapidez media es entre 2 puntos. La rapidez instantánea, voy a anotar esa idea acá. En un instante. Entonces, detalle importante, llevar o hacer del tatén cada vez más pequeño va a tener que hacer espacio acá. Es lo que matemáticamente se conoce como límite. No sé cómo van en matemáticas, si ya han llegado al límite, si lo van a ver. Entonces, hacer del tatén cada vez más pequeño es lo que se conoce como límite. Entonces, la rapidez, esta acá que sería la rapidez instantánea, podemos decir lo siguiente, es el límite cuando delta t tiende a 0 de la rapidez media. Necesita notación. La rapidez son la misma simbología, solo que la rapidez media tiene una raya arriba, como a indicar que es promedio. O también sería límite cuando delta t tiende a 0. Les repito la expresión de acá, nosotros no los vamos a hacer derivar ni sacar límite ni integral, solamente le estamos mostrando esto. El límite cuando delta t tiende a 0 de todo esto. ¿Ya? Entonces aquí ya mencionamos intuitivamente el concepto de límite, ¿ya? Y además hay otro detalle acá. Esto de acá, ustedes más al final del curso van a ver que esto corresponde a la definición matemática de derivada. Esto de aquí, cuando les definan derivada, les van a mostrar la derivada se define como límite de esta forma. Entonces, al final lo que vamos a obtener es que esta rapidez instantánea de cambio df va a ser una función del tiempo que va a ser la primera derivada de... Se pueden notar de estas dos maneras, f' de t o df de t. Entonces vamos a tener aquí que la rapidez instantánea de f es la primera derivada de f. ¿Ya?
Entonces aquí se engancha. Como les dije, ustedes van a tener la primera, aquí tienen la primera encuentro intuitivo con los conceptos de derivada y de límite. ¿Qué es lo que sería un gráfico? ¿Qué es lo que tiene que ver como los gráficos? También la rapidez media y la rapidez instantánea se pueden graficar. ¿Ya? Ya. Voy a buscar un gráfico. O sea, por ejemplo, típicamente sería un gráfico de rapidez instantánea, podría ser una cosa así. Un gráfico de rapidez. Por ejemplo, un ejemplo corto. Pongamos este gráfico. Este es un típico gráfico de rapidez instantánea. ¿Ya? Rapidez media, quiero decir, en función del tiempo. A este gráfico se puede calcular el área, vamos a suponer, área bajo la curva. Yo puedo calcular el área de esto, por ejemplo, vamos a poner que esto es 2t, esto es 4t, y este aquí sería 5, este es el que está acá, y aquí tengo 2 y 1. En vez de poner 2t voy a colocar 2 nomás. Mira, para no hacernos problemas. 2. A ver, 4 y 5. A ver. A partir de este gráfico, y si yo conozco, sé por ejemplo que f de 0 es 2, ¿ya? Entonces a partir de esto yo podría generar un gráfico de funciones, pero obviamente, pero solamente el gráfico de los puntos. Detalle respecto al área bajo la curva. Esto de aquí lo vamos a llamar, este que me faltó, que es menos 2. Entonces, con las áreas bajo la curva yo puedo reconstruir la tabla aquí. Entonces tengo T, F, tengo 0. Como este es un gráfico de rapidez media, solamente puedo conocer los instantes en los cuales se hizo las mediciones, que serían 2, en 4 y en 5. No puedo conocer nada intermedio porque no tengo idea de lo que sucede ahí. Podría conocer esta área bajo la curva. Sería, A1 sería, entonces lo vamos a llamar, por ejemplo, metros partido por segundo, y esto es segundos. Esto sería 2 metros. Digamos que esto de alguna manera representa distancia. Si calculamos esa área, 2 metros partido por segundo por 2 segundos, eso nos va a dar 4 metros. Entonces con eso podemos conocer sabemos que es 2 acá. Aquí avanzamos 4 metros. Por lo tanto, la posición en 2 va a ser f de 2 sería
la posición en 0 más el área 1, que sería 2 metros más 2 metros, 4 metros. Entonces aquí tenemos 4. Esta área 2 sería menos 2 metros, esta altura tiene menos 2 y esta 2. Si se fijan, las áreas sobre este eje T son positivas, las áreas bajo este eje T son negativas. El eje T es la referencia. Sería menos 2 metros partido por segundo por 2 segundos. Esto nos daría menos 4 metros. Por lo tanto, aquí podría calcular f de 4, que sería menos 2 metros, porque me parece que era 4 arriba. Era 4, me equivoqué. No es mi día, parece, porque esto debería ser 4. Por tanto, esto debería ser 6. Esto debería ser 6. Entonces, f de 2 más el área 2, que sería 6 metros menos los 4 metros. Aquí vuelve a los 2 metros. Y finalmente tengo esta área 3 que nuevamente va a ser positiva, que es un metro partido por segundo por un segundo, que sería 1 metro, y puedo establecer f de 5, que sería f de 4 más el área 3, que es 2 metros más 1 metro, 3 metros. Entonces, tengo que corregir acá. La tabla nos va quedando 2, 6, 2 y 3. Entonces, a partir del gráfico de rapidez media, podemos generar los puntos para generar el gráfico de la función. Repito, tendríamos que haber conocido entre medio teníamos que conocer previamente la posición de la función en algún punto, y a partir de eso podemos generar todos los gráficos. Entonces, con eso podemos conocer f en función del tiempo. El tiempo en segundos podemos conocer f en metros y podemos anotar los puntos. Aquí tengo la distancia 1, 2, 3, 4, 5. Sabemos que en 0 es 2. Aquí. En 2 es 6. 2, 3, 4, 5, 6. En 4 es 2. Y en 5 es 3. Entonces tengo 5, 4, 3, 2, 1. Entonces, con eso podemos ubicar los puntos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que quiero sacar acá? De que de la rapidez media, de la función de rapidez media de cambio se puede deducir una función de puntos. Eso es lo que voy a anotar y con esto voy a cerrar la clase de hoy.
tiempo. Conociendo además la función en algún instante, se puede deducir voy a colocar de f en función del tiempo, se puede deducir el gráfico de f solamente en ciertos instantes. Entonces yo puedo, de aquí yo puedo hacer un gráfico de puntos. Por ejemplo, puedo decir en 0, 2, 4 y 5. No puedo deducir en otros instantes. ¿Qué sucede acá? De que esta rapidez instantánea media de 2 es la rapidez instantánea entre 0 y 2. Por lo tanto, solamente puedo conocer el punto en 0 y el punto en 2. La rapidez esta menos 2 es entre 2 y 4. Por lo tanto, solamente puedo conocer 2 y 4. Y esta rapidez 1 es entre 4 y 5. Por lo tanto, puedo conocer el instante 4 y el instante 5. Entre medio no puedo decir nada. Solamente puedo conocer los instantes, solamente puedo conocer el gráfico de F solamente los instantes límites de intervalo de rapidez media de cambio. O sea, lo que quiero llegar, y con esto cierro, de un gráfico de rapidez media de cambio de F va a consistir en atraso. O sea, los gráficos de rapidez media de cambio siempre van a ser una cosa así, van a ser rectas horizontales, atrasos, como las que se ven acá. Se puede deducir un gráfico de F de puntos. Es decir, de F para ciertos instantes. ¿Ya? Eso es lo que quise decir. No sé si se entendió. Ahora, si este gráfico fuera de rapidez instantánea, con esto hacer una explicación, primero, este gráfico de rapidez instantánea puede tener cualquier forma. O sea, puede tener esta forma también. Pero generalmente puede tener cualquier otra. Un gráfico de rapidez instantánea un gráfico de rapidez media de cambio tiene que ser así, no puede ser de otra manera. Un gráfico de rapidez instantánea puede tener cualquier forma porque es una función que tiene valores en todo el tiempo. Y segundo, en un gráfico de rapidez instantánea yo puedo interpolar, o sea, si este fuera rapidez instantánea, yo podría colocar un valor en 0,5, si quisiera calcular el área bajo la curva hasta 0,5, puedo colocar aquí 0,5, trazar una línea, hacer la estimación y calcular el área bajo la curva hasta ahí. Y con eso yo podría generar un gráfico completo de B, incluyendo de la función F, incluyendo todos los puntos. ¿Ya?